¿Se recuerdan para qué usábamos estos bloques? ¿Qué representaban en Trinket? Bueno, estos bloques representaban el concepto de variable, que nos indicaban que nosotros teníamos que crear una caja, un espacio de memoria, a la cual nosotros le asignábamos un valor. De tal forma que cuando queríamos crear una variable o asignarle un valor, teníamos que colocar el nombre, este bloque set, ¿cierto? Que nos decía asignarle al nombre este valor, en este caso, un texto, y acá también estamos dando a una variable llamada nota el valor de un entero 100. Y que cuando queríamos saber qué valor era, teníamos que usar este tipo de bloque, que corresponde simplemente al nombre de la variable que nosotros queríamos representar o que queríamos sacar el valor. Bueno, en esta cápsula veremos variables y tipos de datos en Visual Basic. Ya deberíamos tener claro, ya lo señalamos anteriormente, que una variable es un lugar de almacenamiento donde yo voy a guardar ya un valor, un dato. Acá gráficamente podemos ver que nos podemos imaginar conceptualmente que cuando nosotros damos un nombre, estamos creando una caja, ¿ya? Y cuando nosotros hacemos una asignación, en el caso de Trinket, hacemos un set, estamos diciendo que guarde el valor que está a la derecha en mi caja, que yo le voy a dar el nombre que yo desee. ¿Cuáles son las reglas que ustedes tienen que considerar para la creación de nombres de variables? Tienen que considerar que siempre debe comenzar con una letra, no pueden comenzar con un número, ¿de acuerdo? Las variables tampoco van a ir con comillas, ¿de acuerdo? Si colocamos comillas, estaríamos hablando de un tipo texto. A nuestra variable nosotros podemos colocarle números, pero tiene que ser posteriormente de una letra y debemos de tener cuidado en usar palabras reservadas como lo son las palabras que representan algún objeto propio de lo que es Excel, como las sheets, cell, sub, function, entre otras muchas. Nosotros podemos colocar variables en mayúscula, minúscula. Lo importante es que no debemos dejar espacio entre palabras. Si yo digo, por ejemplo, acá abajo, mi variable, la estoy uniendo con un carácter especial. No podría dejar mi espacio variable. Eso estaría incorrecto. Y tampoco podemos usar caracteres especiales como el hashtag, signo peso, porcentaje. ¿Ya? Simplemente caracteres más la concatenación de alguna otra letra. Tratar de colocar siempre un nombre que represente lo que van a almacenar en esa caja para que después su programa sea fácilmente entendible por ustedes y por quienes los van a revisar. ¿Cómo funciona entonces en Visual Basic? Nosotros damos una variable y acá en vez de usar el set usamos el operador igual. Y al lado derecho entonces iría el valor. En este caso estoy creando una variable que se llama mi variable y le estoy asignando el texto, así funciona. Y abajo estoy usando una variable llamada nota y le estoy asignando un entero, que sería un 78. ¿Cómo debemos trabajar nosotros las variables en Visual Basic? Por defecto, Visual Basic te deja la libertad de que tú puedas crear, declarar o no las variables. ¿Qué significa declarar? Que arriba en el encabezado uno tiene que colocar la palabra reservada dim, luego el nombre de la variable y a continuación el tipo de dato. Si recordamos un poco Trinket, en el tipo de dato cuando nosotros hacía el ingreso de datos del prompt, uno tenía que seleccionar si era número o texto. Bueno, el tipo de dato es eso. Si nos recordamos un poco de matemáticas también, nosotros cuando estamos trabajando en matemáticas tenemos que definir si estamos trabajando en el universo de los enteros, en el de los flotantes, en el complejo. Acá es lo mismo. Ustedes tienen que decir, oye, ¿sabes que voy a crear un espacio de memoria, una caja, una variable, que va a almacenar un valor entero o va a almacenar un valor texto? ¿Por qué? Porque dependiendo del universo en el que yo esté, el tipo de dato me define el tamaño de la memoria, el tamaño de la caja y me define también las operaciones que yo puedo realizar con este tipo de datos. Por ejemplo, los enteros van a poder sumar, restar, multiplicar y en el caso de los textos ustedes van a poder concatenar, ¿ya? Lo que sería pegar dos textos. Entonces, si yo no declaro la variable, que es por defecto lo que viene, puedo correr el riesgo de que una variable pase de un tipo de dato entero a un tipo de dato, por ejemplo, texto, y eso podría causar confusión y problemas. Por lo tanto, para efectos del curso, siempre les vamos a pedir que ustedes trabajen con la opción explicit de Visual, es decir, arriba en el encabezado ya les voy a mostrar, ustedes tienen que colocar opción explicit. ¿Para qué? Para forzar a que nosotros como los programadores declaremos todas las variables con su respectivo tipo. Acá rápidamente, cuando hablamos de los universos con los cuales uno puede trabajar, tenemos por ejemplo los booleanos, que son los lógicos, que decir son valores true o false. Tenemos los enteros, ya, que aquí nos está diciendo en qué rango podría almacenar un entero desde el número menos 32.768
al 32.767. Si necesito guardar un número más grande, entonces voy a tener que recurrir a un tipo long, que me está mostrando que es de los 2.147 millones. Y bueno, y si aún así más grande, yo voy a trabajar con un doble, ¿ya? Que son 8 bits, y ahí ustedes pueden ver el número que es mucho mayor. Es decir, tengo mayor precisión dependiendo del universo en el que yo estoy trabajando. Posteriormente veremos más detalles. Ok, vamos entonces un ejemplo de cómo podemos trabajar. Lo que les decía yo, por defecto, acá nosotros estamos viendo nuestro primer, una macro, ¿cierto? Que es una macro llamada ejemplo, que lo que está haciendo está mostrando por pantalla un cierto mensaje. Si yo la ejecuto, acá dice, oh, nos damos cuenta que acá esta línea está en color verde, porque yo coloqué este apóstrofo que significa comentario, es decir, no me va a considerar la línea que está acá. Entonces, si yo lo ejecuto, ejecuto la macro ejemplo y me dice el valor de la variable es y no me reclama, no me muestra nada, ¿ya? Porque está en la opción por defecto. Es como que yo, si ustedes quieren verlo así, es como que no existiera esa línea. Yo la vuelvo a ejecutar y no me reclama, ¿sí? Entonces, esa es la opción por defecto. Lo que le estábamos diciendo a ustedes es que ustedes tienen que usar la option explicit, colocar eso arriba, ¿ya? De tal forma que ahora cuando ustedes ejecuten, les va a reclamar que no se ha definido la variable x, porque estoy forzando a que ahora el programador diga dim x as, y vamos a decir que es tipo entero. Entonces ahí estoy declarando una variable de tipo entero, y acá voy a hacer la asignación, es decir, que x es igual a 10. ¿De acuerdo? Si yo vuelvo a ejecutar, me dice el valor de la variable es 10. ¿Sí? Aquí aparece todo junto, ¿por qué? Porque yo no dejé un espacio. Si yo quisiera declarar otra variable, por ejemplo, dim nombre, no, bueno, nom as string, estoy declarando una variable de tipo texto. Por lo tanto, yo debería hacer acá, por ejemplo, nom va a ser igual a inf 130. El valor de la variable es x. Recordemos que este es el operador concatenador que me permite ir pegando más cosas. Y ahora nuevamente lo voy a usar. Y voy a dejar acá espacio. Y el nombre de la asignatura es espacio y concatenamos nom. De esta forma vamos a desplegar un mensaje. Veamos. Ejecutamos la macro y dice el valor de la variable es 10 y el nombre de la asignatura es int130. Eso es con todo con respecto a la creación de variables.